Así es como recuerdo que comenzó. Tenía 11 años y papá acababa de llevarme nuevamente al establo para montar. En ese entonces vivíamos en Nueva Inglaterra, cerca de un área boscosa que se extendía a lo largo de la frontera con Canadá. El establo estaba aún más al norte, todavía en Estados Unidos, pero lo suficientemente desolado como para que el camino hacia allí fuera largo, serpenteante y sin iluminación. Un sueño para un motociclista, supongo. Nunca vi uno, solo caballos y, de vez en cuando, algún coche haciendo el trayecto hacia el norte o incluso más lejos. El establo en sí era viejo, pero los dueños eran amigos de papá y me dejaban montar a su caballo, Sugar, todos los días gratis. Decían que era bueno para ella. Me encantaba Sugar. Era una dulce yegua blanca de 17 palmos de altura. Y era vieja, lo que la hacía menos propensa a asustarse, lo que significaba que estaba segura, o al menos más segura que con cualquier otro caballo allí. Papá a menudo me dejaba sola, permitiéndome explorar el área desde su lomo. No se alejaba mucho, y solía quedarse charlando con los dueños en una mesa de picnic cerca del establo. Yo siempre me mantenía cerca del borde del bosque, diciendo que era para que papá pudiera verme, cuando en realidad era para que yo pudiera verlo a él. Pero ese día me sentía más aventurera, y esperaba que no le importara mucho si Sugar y yo nos alejábamos un rato. Las orejas de Sugar se erguieron, esto era nuevo para ella. Creo que, de alguna manera, sabía que yo era joven, que tenía que protegerme, y parecía que intentaba resistir mi deseo de explorar, pero al abrirnos paso entre los árboles, sin poder ver el establo, sentí una emoción indescriptible, y la insté a avanzar hacia el arroyo que podía oír cerca. Sobre nosotros, los pájaros cantaban y el viento susurraba. Todo continuó así por unos minutos, hasta que estábamos bien adentrados en los árboles, y de repente, como si alguien hubiera apagado el sonido de fondo, no se oía nada. Nada de pájaros, ni arroyo, ni viento. Sugar resopló y se detuvo, mirando alrededor. Yo también lo sentí, el miedo. Aunque no lo entendía en ese momento, sentí como si alguien nos estuviera observando, una presencia amenazante que me aterrorizaba. Tiré de las riendas tratando de hacer que Sugar regresara al establo, pero no se movía. Resopló de nuevo, pisoteando el suelo, nerviosa. Miré entre sus orejas erguidas hacia el lugar donde ella miraba fijamente. Todo lo que vi fueron árboles, pero entonces, asomándose detrás de uno de los troncos más gruesos, lo vi. La criatura. No soy artista, así que intentaré describirla lo mejor que pueda. Era de un blanco fantasmal y alargada, o al menos lo parecía. Digo alargada porque estaba agazapada cerca del árbol, con las piernas y los brazos doblados hacia atrás, como un animal. Estoy segura de que si se hubiera puesto de pie, habría sido alta, tal vez de 8 pies. Pero no tenía pies. En su lugar, sus piernas terminaban en extraños muñones cubiertos de muchos y cortos apéndices que se movían lentamente a diferentes velocidades. Sus manos también estaban dobladas hacia atrás, y en lugar de dedos, tenía largos zarcillos que se enroscaban alrededor de sus brazos como enredaderas. Se apoyaba sobre sus muñecas, como un gorila, y me observaba con un rostro vagamente humanoide, pero más pequeño, como si sufriera de microcefalia o algo parecido. Era calva, con ojos negros y brillantes, 2 agujeros por nariz y una boca diminuta, ligeramente curvada hacia abajo, como si frunciera el ceño por el esfuerzo de concentrarse. No se movió, solo se quedó allí, tan inmóvil como una estatua, observándonos. Finalmente, Sugar dio la vuelta y salió corriendo hacia el establo. Detrás de mí, escuché un extraño clic, pero nada más, ningún sonido de persecución. Desde ese día, la veía todos los días asomándose detrás de los árboles, como si estuviera observándome. Me preguntaba si alguien más la veía. Los caballos ciertamente lo hacían y se aseguraban de mantenerse alejados de las áreas donde había estado. Nunca le conté a nadie, ni siquiera a papá. Tenía miedo de que incluso él me mirara con preocupación y comenzara a hablarme en un tono bajo, como si estuviera loca o algo así. Sin embargo, seguimos yendo al establo. Hasta que, 2 años después, papá me preguntó si quería empezar a trabajar allí durante el verano. Por supuesto, acepté. Pronto él me dejaba desde el amanecer hasta el anochecer, y yo pasaba el día cargando heno, limpiando establos y montando a Sugar por los terrenos, revisando las cercas y demás. Cada pocos días, montaba a Sugar por el bosque, hasta un pastizal bien cercado. Papá me decía que no lo hiciera, pero yo lo hacía de todos modos. No necesitaba saberlo.
Estaba a unos 20 minutos del establo, a lo largo de un estrecho camino de tierra. Era agradable durante el día, pero de noche solo se iluminaba con la luz de la luna y las estrellas, y cuando había luna nueva, todo quedaba en una oscuridad total y peligrosa. Trataba de ir solo de día, cuando podía ver, pero a veces no llegaba a tiempo, y terminábamos atravesando los árboles mientras el sol se ponía, teniendo que explicarle a papá por qué me había retrasado tanto. En una ocasión en particular, había estado leyendo en el pastizal por un rato, y el sol empezaba a ocultarse detrás de los árboles, proyectando largas y espeluznantes sombras. A mi lado, sin silla, Sugar pastaba en los altos pastos y flores que crecían allí. Estaba a punto de prepararme para volver, cuando lo vi, acechándome desde las sombras, la criatura. Esta vez estaba cerca, más cerca de lo que jamás había estado antes, y mientras lo observaba, se puso de pie y lentamente, muy lentamente, se dirigió hacia la cerca que nos rodeaba. Sugar se detuvo, levantando la cabeza y mirando a la criatura con uno de sus largos ojos de pestañas. Relinchó cuando el ser continuó acercándose hacia la puerta metálica, esa que yo había cerrado perezosamente dejando la cadena colgando floja. Monté rápidamente a Sugar sin silla, antes de que saliera disparada, y observé cómo la criatura extendía uno de sus zarcillos, agarrando la cadena. Comenzó a jalarla con movimientos torpes hasta que cayó, haciendo un ruido metálico al golpear los postes de la cerca. La criatura dio unos pasos inseguros hacia adelante antes de caer en 4 patas y cargar hacia nosotros con un movimiento errático e impredecible. Sentí que la garganta se me cerraba, incapaz de gritar. Sugar relinchó y se encabritó ligeramente antes de saltar sobre la cerca como si fuera un caballo mágico. Corrió a toda velocidad entre los árboles con una habilidad experta, esquivándolos y saltando sus raíces. De vez en cuando, yo me agachaba para evitar las ramas. Podía escuchar a la criatura detrás de nosotros, chocando contra los árboles, tratando de alcanzarnos. Miré hacia atrás y la vi justo detrás, estirándose hacia nosotros. Su rostro era inexpresivo, pero podía sentir que me miraba directamente. Uno de los zarcillos de su brazo rozó el costado de Sugar, y ella soltó un grito aterrador, acelerando aún más. La criatura se detuvo de repente, cayendo de vuelta entre los árboles. Llegamos al claro donde estaba el establo, y de inmediato vi las luces delanteras del coche de papá, estacionado junto a la casa. Sugar galopó hacia ellas y se detuvo en seco, asustando a papá y al dueño del lugar. Les dije que había algo en el bosque, algo que nos estaba persiguiendo, y sus rostros se pusieron pálidos. Ambos agarraron una escopeta y revisaron los alrededores, mientras la esposa del dueño y yo nos ocupábamos de Sugar, intentando calmarla. Había una sangre oscura corriendo por su costado, justo en el lugar donde la criatura la había tocado. Yo sabía que la había lastimado, sabía lo que había pasado, pero le dije a papá y a los demás que tenía que haber sido una rama o algo así. No estoy muy segura de que me creyeran, porque la herida era extraña. Tenía forma de hoja, con docenas y docenas de pequeñas marcas de punción circulares, similares a las que haría una lamprea. Tratamos la herida y pusimos a Sugar en un establo limpio y seguro, cerrando las puertas con llave tras nosotros. Parecía estar bien. Pensábamos que estaba bien. Murió no mucho después. Dijeron que falleció tranquilamente en su sueño, pero a veces me pregunto. Papá nunca me dejó montar en ese establo de nuevo, pero no importó, no sirvió de nada. Seguía viendo a la criatura casi cada semana después de eso. Siempre parecía surgir desde el borde del bosque con movimientos extraños y espasmódicos, como si estuviera escondiéndose, como si no quisiera que la viera. Cada noche que la veía, había avanzado un poco más desde los árboles, acercándose a mi ventana. Siempre parecía estar mirándome directamente. Siempre. Pasó de ser una amenaza importante a una molestia menor, y empecé a ignorarla, pretendiendo que no existía. 5 años después, me mudé al otro lado del país, al noroeste del Pacífico, para estudiar. Era un lugar agradable, sí, pero caro, y extrañaba a los caballos. La ciudad era grande, aunque no lo suficiente como para esconderme de los árboles. Pero durante los primeros meses que estuve allí, no vi nada. Y así, lentamente, surgió un pensamiento tímido. Era estúpido, pero se quedó, rondando en mi mente, sin decirlo en voz alta. Tal vez esa cosa no podría seguirme hasta aquí.
Tal vez finalmente había escapado de su tormento. Todo empezó cuando me mudé de los dormitorios a mi propio apartamento. Empezó de noche, estaba sola, y comencé a escuchar un suave clic. Sonaba casi como si alguien estuviera golpeando el cristal de mi ventana o mi mesa de centro con una uña. Usualmente lo ignoraba, pensando que era solo un ruido raro del lugar que aparecía ahora que el clima había cambiado y la calefacción estaba encendida. Y entonces, una noche en pleno verano, lo escuché, más fuerte, insistente, alguien golpeando la puerta que daba a mi balcón. Me levanté, molesta, antes de empezar a sentir miedo. ¿Y si era algún acosador? ¿O algo peor? Me acerqué sin darme cuenta de que iba de puntillas. Corrí la cortina y ahí estaba, justo ahí, mirándome con sus pequeños ojos negros y brillantes. Me tapé la boca, intentando reprimir un grito, pero no funcionó. Y el sonido resonó largo y fuerte en mi habitación. La criatura giró su cabeza. Nunca antes me había escuchado gritar, y la pequeña hendidura que era su boca tembló un momento, como si estuviera a punto de sonreír. Retrocedí unos pasos buscando algo para lanzar al cristal y ahuyentarla, cuando lo escuché. Un golpe, fuerte, demandante, en mi puerta principal. «¿Hola? ¿Estás bien ahí dentro?» Probablemente era uno de mis vecinos atraído por mi grito. La criatura miró hacia la puerta y luego de vuelta a mí. Otro golpe sonó, y la criatura se giró y saltó del lado de mi balcón. Corrí, abrí la puerta del balcón y miré hacia afuera. La criatura era ridículamente alta, pero mientras se alejaba, vi que sus piernas descendían lentamente, como de goma, como si no tuviera huesos. Y me di cuenta de que de alguna manera había extendido sus extremidades. Así era como había llegado a mi balcón. Y tal vez así era como había estado siguiéndome a todas partes. La distancia no era un problema cuando cada paso cubría kilómetros. Otro golpe sonó, sacándome de mis especulaciones, y caminé hacia la puerta principal, gritando que solo estaba viendo una película de terror, que no pasaba nada, que lamentaba haber despertado a alguien. «No hay problema», respondió. «Si necesitas algo, no dudes en llamarme». Esa misma semana, ni siquiera una semana después de ese incidente, volé de regreso a casa. Papá estaba muriendo. Tomé el último vuelo del día, con la esperanza de llegar antes de que fuera demasiado tarde. No lo logré. Llegué al hospital justo cuando estaba dando su último aliento. Me senté, desconsolada, en el vestíbulo, demasiado asustada para mirarlo, en estado de shock, hasta que una señora mayor y un hombre se ofrecieron a llevarme a algún lugar. Los miré y los reconocí. Eran los dueños del establo. Sin saber qué más hacer, asentí y nos fuimos. Terminamos en uno de esos restaurantes nocturnos de desayuno. Pedí unos panqueques y un café negro, pero solo terminé tomando el café. Después de unos momentos de silencio, finalmente hablé, pero no sobre papá. Era demasiado pronto y no podía pensar con claridad. En cambio, hice una pregunta que había tenido en mi mente durante años. ¿Saben algo sobre la criatura en su propiedad? ¿La qué?, dijo el hombre mientras su esposa presionaba los labios y dejaba el tenedor en la mesa. Lo miré, insegura de si pensaba que estaba loca o si también la había visto. Pero, cansada de guardar el secreto, insistí. Hace mucho, cuando todavía montaba en su establo, había una cosa, larga, blanca y humanoide. Comenzó a seguirme. Esa noche, hace años, cuando Sugar se lastimó, esa criatura debió de haberla herido. Me miró, la preocupación creciendo en su rostro. Finalmente dijo, «No, no estás aún viendo la verdad». Mantuve su mirada preguntándome qué decir, y terminé con un «No lo estoy viendo. Solo quería saber que no estaba loca ni nada, ¿sabe?». No respondió de inmediato, pero se quedó mirándome, como evaluándome. «Tu papá dijo, antes de morir». Apartó la mirada, tomando su café con nerviosismo. «¿Qué?», me miró de nuevo. «Dijo que quería que supieras que no eres la única que ha visto, bueno». Carraspeó y pausó por un momento antes de decir, «Debes estar cansada». Y supe que había terminado de hablar, y yo estaba cansada, así que no insistí. Nunca volví a hablarles ni a verlos. Me pregunto qué habrá sido de ellos.
¿Dónde estarán ahora? Esa noche, incapaz de quedarme en mi vieja y vacía casa de la infancia, me alojé en un hotel, pero no pude dormir. Ni un minuto. Así que tomé el coche de alquiler, equipado con una linterna y un bate, y me dirigí al establo, sin saber por qué, solo sabiendo que tenía que hacerlo. El establo estaba en ruinas, abandonado ahora, y sabía que no debía estar ahí. Era una estupidez, lo sé. Aparqué junto a la vieja casa que los dueños habían dejado hace años y salí con la luz y el bate, lista. Al principio solo iba a quedarme cerca del establo, ver qué podía encontrar, pero mi curiosidad me ganó y comencé a adentrarme en el bosque oscuro hacia el pastizal. Cada ruido, el viento, los árboles, mi propia respiración, me ponía nerviosa, pero llegué allí sin incidentes. El pastizal estaba descuidado y la cerca rota. Me encontré finalmente llorando por los recuerdos que tenía de ese lugar, recuerdos de Sugar, de papá, clic. Me giré, con el corazón acelerado. Escuché el chasquido de nuevo, y otra vez, y otra vez. Sonaba casi como aplausos o tal vez incluso risas. Mientras giraba en un gran arco, iluminando con la linterna entre los árboles, los vi. Cientos de ellos mirándome a través de los espacios entre los árboles. Rostros, blancos, pequeños, calvos, horribles. Algunos sonreían ligeramente, otros fruncían el ceño. Algunos eran del tamaño de la criatura que conocía, otros más pequeños, y el resto eran enormes, y, incluso en sus posiciones encorvadas, sus cabezas casi tocaban las copas de los árboles. Todos me observaban. Sentí que comenzaba a hiperventilar, y supe que tenía que salir de ahí. Corrí y corrí, escuchando el crujir de las hojas detrás de mí, a mi lado, siguiéndome. No sé cómo llegué a mi coche sin un rasguño, pero cuando arranqué, mi mano tocó la caja de cerillas de emergencia que guardaba en la consola central, y por un momento loco, pensé en quemarlos a todos junto con el bosque donde vivían. Luego lo pensé mejor y aceleré. Al girar hacia la carretera principal, las luces de mi coche iluminaron el borde del bosque, y vi sus pequeños ojos negros brillando desde las sombras entre los árboles. Después de eso, me mudé a Colorado, a Golden, para ser exacta. Denver y Boulder eran demasiado caros, y aunque habría considerado Greeley, no quería oler ni apestar a estiércol de vaca todo el tiempo. El de caballo ya era suficiente para mí. Golden no era exactamente barato, pero valía la pena. Acababa de comprar mis propios caballos y quería un lugar cerca de las afueras de la ciudad, donde las casas son pocas y hay espacio suficiente para montar. No había visto a la criatura en todo un año, así que pensé que finalmente, la había escapado. Tal vez necesitaba estar cerca de grandes cuerpos de agua para sobrevivir, o tal vez se había dado por vencida, o tal vez, con suerte, había muerto, atropellada 2 veces, o disparada con una escopeta, o quemada por el fuego. Ja. Hace unas semanas, comenzó de nuevo, ese extraño clic, y suspiré sabiendo lo que vendría después. En las noches de luna llena, veía su sombra a través de las persianas, simplemente parada ahí, golpeando en mi ventana. Esto continuó por días y rápidamente estaba perdiendo el sueño y la cordura. Ayer, después de otra noche sin dormir, decidí conducir hasta Boulder. Solo necesitaba alejarme. Fui a un pub local. Conocí a algunos simpáticos y amables habitantes de Boulder. Caminé un rato por Pearl Street, y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los Flatirons, me despedí del lugar y de la gente, y emprendí el camino de regreso a Golden. El trayecto de Boulder a Golden es bastante largo, pero es hermoso, con los Flatirons enmarcando un lado, y las llanuras extendiéndose por el otro. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Tal vez, solo tal vez, todo esto terminaría pronto, y sería libre para vivir mi vida como quisiera, en lugar de escondiéndome o con miedo. Todos estos años y todavía no sabía qué quería esa criatura, por qué me seguía, cómo podía seguirme. Y mientras el sol se deslizaba detrás de esas filas de Rockies, suspiré, pensando en finalmente perderla para siempre. Entonces noté algo alargado y rápido corriendo junto a mi coche. Respiré hondo y miré. Y ahí estaba, corriendo al lado de mi coche como si nada. Iba casi a 70, pero de alguna manera podía mantenerse al paso. Golpeó la ventana con una de sus extremidades similares a enredaderas, como si me estuviera provocando. Luego abrió su pequeña boca,
revelando un agujero enorme con una lengua triple dividida. No tenía dientes, y de su boca salió una extraña sustancia negra. Se deslizó por la ventana del conductor, luciendo casi roja a la luz de la luna. Y luego, con una voz horrible y repugnante, habló. Habló como si se burlara de mí, de mi breve felicidad. Nunca antes lo había escuchado hablar, y aún a través de la ventana cerrada, incluso a esa velocidad, lo escuché fuerte y claro. Fue espantoso. ¡Ah! Te encontré, te encontré, te encontré. De repente se detuvo en seco, y aceleré, viéndolo hacerse más pequeño y más pequeño en el espejo retrovisor hasta que se mezcló nuevamente con las sombras. Mi abuelo siempre me decía eso cuando era joven. Descubrió mi inclinación por la aventura a una edad muy temprana, y en su mayoría, alentaba las curiosidades ingenuas que capturaban mi atención en ese momento. Pero las tierras altas, advertía, no eran lugar para aventuras. Cuando me portaba mal y mis padres estaban demasiado ocupados en sus bibliotecas para disciplinarme, me deleitaba con cuentos fantásticos sobre los horrores de las tierras altas. Había un lirismo aterrador en sus historias, y a medida que crecí, descubrí que este rasgo no jugaba a su favor. En lugar de alejarme de ellas, me sentía cada vez más intrigado por estas tierras esquivas más allá de mi ciudad. Había viajado por las tierras altas en carruaje cuando era niño, pero solo durante el día. Los horrores solo salían de noche. Ahora, como hombre de 33 años, no puedo evitar recordar toda la exageración con la que mi abuelo envolvía estas tranquilas partes de mi país. He viajado por las tierras altas innumerables veces, tanto por negocios como por placer. Sin embargo, esta noche ha sido el primer viaje no guiado por nuestro sol, sino por una luna llena. Y aunque nunca he sido tan narcisista como para registrar las banalidades de mi vida en un diario, he decidido dejar apresuradamente esta nota a quien pueda encontrarla, dado el aumento de posibilidades de mi fin antinatural antes del amanecer. Hoy no se suponía que fuera un día significativo. Debía viajar en carruaje desde Edimburgo a Inverness para recuperar algunos textos de aparentemente poca importancia y regresar a la universidad. Había planeado viajar durante el día, pero varios obstáculos en la universidad, junto con una afección desconocida que derribó a 2 caballos, hicieron que no fuera mucho antes de las 5 de la tarde, cuando la operación fue factible. Impaciente, recurrí a pagar casi el doble por un conductor que me llevara de noche. Recuerdo ahora las miradas de inquietud en los rostros de los conductores cuando anuncié mi oferta. De hecho, todos menos uno apartaron la vista. Contraté a un joven inglés llamado Joseph, bajo y rechoncho, con un aire de inexperiencia, aunque no estaba en posición de ser exigente. Antes de las 6 ya estábamos en camino, conmigo descansando en el carruaje y preparándome para una noche inquieta. Si tan solo hubiera sabido cuán inquieta sería. No sé la hora en que me desperté ni exactamente qué me arrancó de mi sueño perturbado. El carruaje se había detenido, lo cual me enfureció de inmediato. Si Joseph hubiera querido esperar hasta el amanecer, habría preferido prolongar mi viaje antes que dormir al aire libre toda la noche. El aire parecía frío y denso, casi de otro mundo y claramente amenazante. No había sonido, ni siquiera de insectos. Me cubrí y salí del carruaje para enfrentar al conductor. El destino que sufrió el pobre Joseph es simplemente demasiado para describir con las limitaciones del idioma. Estaba sentado en su asiento de conductor, mirando hacia la oscuridad. En cuerpo, seguía siendo el mismo conductor que había contratado. Pero su espíritu estaba ausente. 2 mármoles miraban fijamente hacia adelante, encerrados en un rostro hundido que había palidecido tanto como la luna misma. Su expresión estaba deformada más allá de la razón, como si hubiera sido atacado por una imagen demasiado cruel para esta realidad, y su alma simplemente huyó de la escena antes de que su carne pudiera reaccionar. Frente a él yacían 2 caballos muertos, aparentemente drenados de toda fuerza vital, pues aunque no podría haber pasado más de 1 hora, los caballos parecían medio podridos y en descomposición. Incluso mientras escribo esto, el hedor de la carne moribunda ataca mis sentidos, aunque no estoy completamente convencido de que los pobres animales al frente sean la fuente de este olor. Las horrendas deformidades de Joseph eran casi hipnóticas, de la manera más vil imaginable, y me costó enormemente apartar la mirada, congelado en un estado de confusión y terror absoluto. El tiempo no parecía moverse como lo entendía.
Estuve allí parado durante lo que pareció ser tanto un segundo como una eternidad, y aún así, también parecía ser ninguna de las dos cosas. Lo que me sacó de este estado fue un sonido delante de mí. Aunque la niebla quemaba mi boca y ojos, lo que se retorcía frente a mí era claramente visible. Una bestia de otro mundo, de más de 12 pies de altura, se balanceaba a cierta distancia. Sus extremidades, alargadas de manera antinatural, parecían el resultado de un dios loco y vengativo que intentó arrancarle las extremidades de sus articulaciones, logrando solo extender su monstruosidad. Su estructura tambaleante se torcía y giraba de formas pesadillescas, moviéndose aparentemente a través de dimensiones mientras me estudiaba desde lejos. Garras que se plegaban unas sobre otras creaban una macabra melodía de rasguños. Tras lo que pareció otra eternidad, lanzó un aullido espeluznante hacia la noche, un lamento desgarrador que resonó por cielos e infiernos. Dio un paso hacia mí, y otro, hasta que cayó de rodillas y comenzó a arrastrarse desesperadamente hacia mí. Oh, Dios, cómo me miraba, como un infante lisiado, asustado y confundido. Mientras se acercaba, vi un líquido oscuro y sangriento que resumaba de todos sus orificios, y forúnculos llenos de pus cubrían su rostro y piel. Cada paso que daba le arrancaba un gruñido de dolor, y para cuando me alcanzó, yo seguía firmemente inmóvil. Todas mis sensaciones estaban brutalizadas por esta abominación, el hedor de la carne podrida, la sangre y el pus, la visión de un diablo lisiado ante mí, y los gritos de terror y odio de esta colosal criatura cósmica, aparentemente desatada del espacio y el tiempo. Había visto al diablo, había visto el infierno, y si existe un Dios, tendrá que implorar mi perdón por el mal que ha permitido reinar en el reino del hombre. En algún momento durante esta confrontación, debo haber perdido el conocimiento, pues desperté solo y frío en el suelo embarrado. Pensé que esta experiencia debía ser un sueño, alguna odisea febril resultado de una enfermedad menor contraída de un estudiante. Pero el hedor persistía. Me levanté. En el lugar donde yacían los caballos, había solo esqueletos, y el pobre Joseph estaba desplomado en el suelo junto a mí. Su carne se había pelado y moteado, y el cadáver que yacía frente a mí parecía haber pasado décadas en descomposición, no minutos. Y nuevamente, el aullido. La bestia permanecía, aunque ahora más lejos de mí. Nuevamente se balanceaba, aullaba, lloraba y se arrastraba. Esta vez, encontré fuerzas para retroceder hacia la limitada seguridad que me ofrecía el carruaje. Fue entonces cuando recuperé este papel y lápiz de mi inventario. No sé por qué el monstruo me perdonó. Quizás sintió que no valía la pena como presa en ese momento, o quizás estaba jugando conmigo. Sin embargo, puedo sentirlo más allá de la puerta del carruaje. Me siento asaltado y golpeado en todos los sentidos. Las náuseas aumentan, la bilis arde en mi garganta mientras intento bloquear el hedor de la muerte. Las garras rascan ligeramente la puerta. La bestia me está evaluando mi situación. Es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de la inutilidad de mi posición. Y lo que me espera entonces es desconocido. Antes sentí lástima por Joseph, pero ahora parece que su alma lo favoreció al hacer una retirada tan apresurada. Solo espero que mi final sea rápido, aunque no estoy seguro de que tales leyes del tiempo estén en efecto actualmente. A quienes lean esto, tomen estas palabras como confirmación de mi prematuro fallecimiento. Les dejo solo estas palabras de advertencia. Criaturas oscuras y malvadas acechan las tierras altas de Escocia,